larga, hasta acá, que está dentro de la articulación. Es el segundo tendón que conocemos que está intraarticular. Se llama el tendón del popliteo y termina la parte muscular en esta zona justamente como línea poplitea. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque creo que hemos revisado así a breves rasgos la parte importante de los elementos o de las impresiones óseas que nos puede presentar tanto el fémur distal como la tibia proximal con el peroné. Me olvidé a propósito de esto de recalcar que en la parte posterior y lateral, es decir, debajo del cóndilo o de la meseta tibial externa, ligeramente posterior, tenemos la caída articular para formar la articulación con la cabeza del peroné. Esta se llama la articulación tibio-peronea proximal. Y vemos la cabeza del peroné como una zona más ensanchada con relación a la diáfisis, y debajo de la cabeza tenemos una pequeña estrechez denominada el cuello del peroné. La cabeza tiene a su vez una pequeña prolongación más superior, sería esta punta de aquí, que no es muy tomada en cuenta en general, pero anatómicamente se describe con el nombre de apófisis estiloides del peroné, porque es una prolongación ósea hacia arriba. En todo caso, esto es la cabeza del peroné. Inmediatamente debajo tenemos el cuello, que sería la zona metafisaria del peroné, y para abajo se continúa con la diáfisis. La importancia de mencionar esta zona es que hay un nervio que se ubica en la parte posterior del hueco popliteo, en el hueco popliteo, que viene desde el muslo, el nervio más importante que viene por aquí. ¿Cuál es? El nervio que viene profundamente en la parte posterior del muslo. Y ya mencionamos que sale desde la cadera. El ciático. El nervio ciático, ¿no es cierto? El nervio ciático que viene por donde estoy señalando aquí con mi flecha, llega a esta zona del hueco popliteo, en toda esta zona, y aquí exactamente se divide el nervio ciático en una rama que continúa recto para abajo por detrás de la tibia, formando lo que se denomina el nervio ciático popliteo interno o simplemente nervio tibial. Y la otra rama que se dirige para acá afuera se llama el nervio ciático popliteo externo, que luego se transforma en nervio peroneo, pero esta porción es la que atraviesa esta parte posterior de la rodilla y viene y se ubica para irse hacia adelante justamente por aquí, bordeando el cuello del peroné. En esta parte, por lo tanto, se hace muy superficial y externo, tan superficial y externo que a este nervio le podemos tocar y le podemos sentir. Si nos palpamos la cabeza del peroné y bajamos un poquito el dedo a esta zona, le vamos a sentir, y si aplastamos nos va a doler, porque es un nervio sensitivo importante, la presencia de este nervio ciático popliteo externo que se dirige de atrás para acá adelante y se ubica en este espacio, en los músculos que están en este espacio entre la tibia y el peroné, dando la inervación importante a todo este grupo muscular que luego cuando veamos la pierna vamos a conocer, que forma la parte más importante en la función del pie para levantar el pie. Es decir, es el momento en donde coordinadamente con la cadera en flexión ligera, con la rodilla en extensión y el pie en una dorsiflexión, podemos hacer el inicio de nuestra marcha. Cuando empezamos a caminar, hacemos eso, y para levantar el pie y caminar, necesitamos la acción de los músculos que están acá y que están inervados por este nervio que se llama aquí adelante nervio peroneo. Pero esta porción se llama el nervio ciático popliteo externo, que es el punto donde se divide el ciático en su región, en su rama interna y en su rama externa. Entonces, el peroné tiene importancia sobre todo en esta parte por el nervio, y en la punta del peroné o en la cabeza teníamos, no sé si ya revisamos, la inserción de dos elementos importantes, un tendón y un ligamento. ¿Cuál es el tendón que habíamos visto que se inserta en la cabeza del peroné? Eso vimos en el muslo. ¿Cuál es? ¿Quién se acuerda? El bicipital. ¿Perdón? El tendón bicipital. El tendón del bíceps, sí. El bicipital del muslo, el bíceps femoral se llama, ¿sí? Muy bien, ese es el tendón que se inserta aquí en la cabeza del peroné. Y no sé si ya vimos, pero también aquí viene un ligamento, uno de los ligamentos importantes de la rodilla,
que es el ligamento colateral medial, que ahora lo vamos a ver. Bueno, ese es un resumen rapidito que hemos visto de la parte ósea del fémur, de la tibia y del peroné. Veamos entonces los elementos que en su mayoría, bajando y cubriendo toda la región del muslo, en sus regiones o en sus partes anterior, posterior, medial y lateral, están cubriendo toda esta articulación de la rodilla y están dándole un grado importante de estabilidad, porque ya ven que el extremo distal del fémur, con su convexidad, se apoya sobre la superficie aplanada de la tibia. Y por lo tanto, si no hubiera todo este complejo muscular, ligamentario, tendinoso, etcétera, que cubre la parte periférica, nuestra rodilla no podría estar estable como la tenemos para hacer todas las actividades. Entonces, tenemos dos grupos de elementos que favorecen y mantienen la estabilidad de nuestra articulación de la rodilla. El un grupo es la descripción, el estudio de todos los elementos que acabo de mencionar, que comprenden el grupo muscular de la rodilla, del muslo, es decir, en su porción lateral, anterior, medial y posterior. Y se añaden a esta parte unos dos grandes músculos que están en la parte posterior, pero que se dirigen hacia abajo, hacia la pierna, a la región que se llama la pantorrilla, pero que insertándose en la parte del fémur, es decir, atraviesan la articulación, también están permitiendo aumentar la estabilidad de toda esta gran articulación. Entonces tenemos el primer grupo, todos los elementos que aquí vemos, en este caso vemos desde el lado externo, todos los elementos que están periféricamente rodeando a la rodilla, por delante, por detrás, lateral y medial, y el otro grupo que son los elementos importantes que están dentro de la articulación de la rodilla, que también mantienen su función en cuanto a la forma, la orientación, la disposición y la fuerza que tienen esos elementos, y básicamente están constituidos por los meniscos y por los ligamentos cruzados. Si hablamos de la parte interior de la articulación de la rodilla como elementos fuera del hueso, prácticamente solo mencionamos los meniscos y los ligamentos cruzados. Aparte de que obviamente dentro de la articulación de la rodilla tenemos toda la cubierta de cartílago articular, de los cóndilos femorales, de las mesetas tibiales, y en la parte anterior también su relación con la rótula. La rótula en su cara posterior tiene superficie articular para articularse con la parte que corresponde a la tróclea femoral. Entonces son los elementos extraarticulares, los que vemos aquí, y los que luego vamos a conocer, los elementos intraarticulares de la rodilla, que forman en su conjunto un equilibrio de estabilidad y de función de toda la articulación que hemos revisado. En este dibujo estamos viendo un corte o una mirada externa de la articulación de la rodilla con todas las partes que ya no son solamente hueso, sino los elementos blandos. Se llama así todo lo que no es hueso, que es duro, ya es de elemento blando, sin embargo que son elementos fuertes, como los músculos, los ligamentos de los tendones y todo lo que veamos aquí. Entonces, como ya hemos revisado toda la parte de la musculatura del muslo, me van a decir cuáles son todos estos elementos que estamos viendo desde el lado externo. Por ejemplo, ¿qué sería este elemento que aquí está entrecortado? La fascia lata. La fascia lata, ¿no es cierto? Si esta es una vista externa, aquí vemos la fascia lata cuyo fascículo más importante se está insertando aquí en el tubérculo anterolateral de la tibia. ¿Qué será esto entonces? La rótula. La rótula. La rótula. ¿Y esto de aquí? El ligamento del Ligamento. El cuádriceps ¿Qué parte del cuádriceps? femoral. ¿Qué parte específicamente esto que llega a la rótula? Es el tendón cuadricipital. El tendón cuadricipital que aquí le vemos así de lado y le vemos como una banda finita, pero ya le vamos a ver en otra imagen y van a ver lo grande que es el tendón